Hola, ¿cómo están? Perdón, una probita técnica antes de empezar que tuve con unos inconvenientes. No quiero spoilear, pero bien. Ahí está, que pase, porque había grabado y no me había pasado la pantalla, la diapositiva. Bueno, voy a empezar a hablar sobre la revolución cognitiva, que es un capítulo de un libro de Harari, a quien vemos en fotos, que describe de la travesía de la especie humana en su evolución. Aquí en la revolución cognitiva habla de los primeros inicios, ¿sí? Y en la línea de tiempo que vemos, que la extraje del libro, que es más larga en el libro porque describe otros periodos de tiempo, vemos lo que yo considero que es el periodo en el cual se desarrolla esta revolución o se genera, se gesta, comienza y se va gestando a medida que avanza el tiempo. Si vemos en la línea de tiempo, vemos a los hace 6 millones de años, es una última abuela común entre humanos y chimpancés, un bochón de tiempo, y hace 13.000 años, que es la última fecha que describe esta línea de tiempo, es la extinción de la última especie o género Homo de la especie humana y el Homo sapiens como el último género que sobrevive en la Tierra. Y esto nos hace pensar que podemos considerar que somos muy nuevos como especie o como género de la especie y que de repente nos quedamos solos y vamos a ver en el desarrollo de de esta presentación cómo fue que nos fuimos quedando solos, cómo avanzó estratosféricamente nuestro desarrollo en muy corto tiempo, lo cual en parte genera la idea esta de torpeza como género con un superpoder que ahora vamos a desarrollar. Avanzando, vamos a ver que en la foto de arriba de ese esqueleto es lo que consideramos el más antiguo espécimen encontrado, que es Lucy, que es un Australopithecus afarensis. Hay un cambio de gen de lo que es Australopithecus a Homo. Ahora voy a nombrarlo, justamente ahí hay uno en los de abajo que sería como tomado como uno de los primeros, pero como dice en el escrito, antes de Lucy hay un gran telón de silencio. Este telón de silencio que describe el autor como muchas cosas que no vamos o no sabemos todavía si es que pudiese aparecer más respuestas al interrogante que fue esta evolución y que se fue construyendo durante mucho tiempo. Dentro de nuestra familia, dentro de ese género Homo, que empieza con el habilis como uno de los más antiguos conocidos, más allá que hay disputas o supuestamente nuevos se lo determina como uno de los primeros y de los primeros del género Homo por la utilización de herramientas, que más adelante voy a hablar. Después aparece el Homo rudolfensis, que también es uno de los primeros del género, y más adelante tenemos al Homo erectus, bien que es reconocido siempre dentro de este gran telón de silencio, atando cabos que a veces uno se le hace muy difícil pensar cómo hicieron, pero que el Homo erectus fue uno de los primeros en dominar el fuego, no en descubrirlo, sino en dominarlo. Y esto fue clave, entre otras cosas, como por ejemplo la dieta. También vemos al hombre de Neandertal y, por último, al Homo sapiens, que vemos también y podemos pensar que este Homo sapiens, que aparece ahí en imagen, que conocemos la gran mayoría de los habitantes del planeta, o una gran parte de los habitantes del planeta, nos hace pensar que todos los que vemos antes, los cuatro que están arriba, no han dejado o no han generado algo tan espectacular como la posibilidad de que conozcamos todos a alguien de nuestro género sin siquiera haber estado en contacto o pensar en lo que es culturalmente un mundial de fútbol. Entonces acá vemos cómo el Homo sapiens, como este fin, no fin de cadena, sino continuación de cadena, ha generado una gran revolución. También se puede observar que entre lo que son los primeros Homo habilis y Homo rudolfensis, el tamaño de la cabeza. Vemos a partir del Homo erectus ya un cráneo mayor que va creciendo y esto tiene que ver justamente con alojar a un cerebro más grande, que es lo que nos va a llevar a nuestra próxima diapositiva, que tiene que ver con observar con nuestro desarrollo. ¿Cuál es
esa situación por la que el Homo sapiens ha dominado el mundo y se ha erigido como el absoluto de en su género, e inclusive, como vimos antes, tenemos que pensar en la evolución no como cambios de fichas, sino como convivencias en los distintos géneros y cómo fue llevando a que el Homo sapiens quedase como el último. Y dentro pensando y observando aquí las imágenes en lo que es a la especie humana, ya desde sus inicios, con la diferenciación con el tamaño y la bipedestación, y pensar que la bipedestación tal vez nos ponía en una situación de desventaja física, pero ahora vamos a detallar cómo este cerebro y este desarrollo que prioriza el cerebro y nos ubica en bipedestación, que a priori pareciese que nos deja indefensos, cómo nos fue llevando a ser la especie dominante. El cerebro de gran tamaño nos da la particularidad en nuestra especie de la neotenia, o sea que hay un parto sin finalizar el desarrollo. Pensar en la cabeza de una persona desarrollada saliendo por un orificio natural de otro de la especie, podemos pensar que no hay forma de que esto suceda o inclusive que lo aloje dentro de su cuerpo. Entonces, nace antes de su desarrollo. Bien, y nos expone, que esto yo lo hablé en clase, yo pensaba hace mucho y decía, fíjate cómo los animales nacen y ya son funcionales y el ser humano es una batata que necesita que le hagan todo. Bueno, viendo el porqué y analizando el aprendizaje de que el priorizar el cerebro hace que nazcamos antes y que eso dio lugar a algo que me llamó mucho la atención, a la crianza y al cuidado del otro. Nos pone en una situación de desventaja, pero a su vez de ventaja. O sea, comienza la educación, la formación de una persona, cuidarla, porque si no, no puede sobrevivir bien, y en ese cuidado del otro, o sea, pensar en la educación y la obstetricia, tal vez pensando en la asistencia al parto como las profesiones más antiguas de la existencia. Dentro de lo que fue la evolución, como el cerebro consume mucha energía, se ha probado que se ha cortado el intestino para priorizar al cerebro. Esto hizo grandes cambios en la alimentación que veremos un poquito más adelante. Y esas desventajas físicas que antes nombraba con respecto a lo que puede ser un león, fue compensado con esta capacidad de sociabilizar y establecer lazos, y particularmente, como veremos más adelante, en el lenguaje que codifica nuestras acciones y sobre todo y especialmente el pensamiento abstracto, que nos hace pensar más allá de la realidad. Y esto nos ubica en una ventaja cognitiva que veremos cómo nos fue posicionando en la especie dominante o el género dominante. Dentro de la bipedestación somos la única especie que transita naturalmente toda su vida en dos extremidades. Y que si bien, como dice ahí, no tenemos grandes garras, gran fuerza o gran resistencia a los golpes, tenemos liberadas las manos. Y ahí lo puse como la herramienta más perfecta, pensando en la herramienta entre comillas, en algo que puede hacer fuerza, que puede hacer movimientos minuciosos y que puede pensar en algo pequeño como hilar en un telar o tocar el piano. Y a partir de ahí, más adelante, las cosas que fue logrando el Homo sapiens. Otra cuestión con la bipedestación es adaptarse al inclemente sol de la África natal de la especie humana, y también nombrar el contrapunto de nuestra bipedestación que tiene que ver con las articulaciones, cadera, rodilla, tobillo o la misma columna soportando un cráneo que sostiene nuestro gran poder. El tránsito en la vida nos va generando situaciones de dolor o inclusive de achaques, en donde los profes y las profes de educación física somos fundamentales para combatir esa fallita en la evolución. Siguiendo y haciendo hincapié en el cerebro más allá de esto del nacimiento antes o la sociabilización, ya objetivamente, ahí pongo una frase que dice, el hombre no puede sobrevivir salvo mediante su propia mente. Llega desarmado a la tierra, su cerebro es su única arma, que es de una filósofa que es Ayn Rand, de la cual no tengo idea de la obra, pero buscando frases sobre el cerebro me pareció que es la que más
se acomodaba a esta presentación. Aquí vemos que el gran protagonista de nuestro cerebro, el cerebro que nos dio las herramientas, el Homo habilis, como antes nombré, uno de los primeros en dominarla, y que esa prueba de uso de herramientas da inicio a ese género Homo, que ya tiene un plus a esa naturalidad con la que vivía el Australopithecus. Y nosotros a partir de aquí empezamos a generar cultura. A partir de aquí, no solamente se analiza lo biológico dentro de la especie humana, sino la cultura, porque esa cultura nos da, por ejemplo, en la fabricación de armas la posibilidad de cambiar y de transformarnos de carroñeros, y esto lo veíamos en el Homo sapiens maratonista, que nos permitió ir cazando una presa por cansancio, ahora nos permite a través de las herramientas ser predadores, cambiar la posición en la cadena alimentaria y transformarnos en un peligro hacia animales que antes eran el peligro para nosotros. Otra situación es el fuego, que nos genera un cambio de dieta. Esto tiene que ver a medida que avanza con la dentición, con el proceso digestivo. ¿Sí? Se cocinan. En algunos lugares también fríos se conservan los alimentos. Esto nos permite mejor calidad nutricional para ese cerebro y para ese cuerpo que cada vez consume más. Nos permite la defensa, el fuego, nos permite la luz, ¿sí? Nos permite la luz y esta idea de comensalidad que tiene que ver con el compartir la comida, compartir un fuego y que va fortaleciendo ese proceso de socialización que va generando cuadrillas y a su vez va generando comunidades. Avanzando, aparece la posibilidad dentro del cerebro de hacer cosas y dominar el fuego que termina siendo también cosa, un objeto, aparece nuestro gran plus en lo que se refiere a la exaltación del género homo, que tiene que ver con, como acá hacemos magia, el lenguaje y el pensamiento abstracto, la expresión. En el caso de lo que vemos el león de Stadel, es una prueba de hace 32.000 años de la mitología. Ya en mitología pensar en esta figura de un homínido con cabeza de león. No existe, pero el hombre lo inventa, hace magia, ¿sí? Se generan mitos y a través del lenguaje generamos ficción, o sea, esos mitos los verbalizamos. Y esa ficción se transformó en parte propia del Homo sapiens. En el libro, el autor daba ejemplo de la compañía Peugeot como una compañía que en realidad no existe. Acá yo pongo el ejemplo de las acciones de la bolsa, que no son físicas. Entonces, a través de la ficción podemos relacionarnos y sostener esto a través del tiempo con lo abstracto. Y en eso, en los mitos en particular, volviendo, gracias al lenguaje creamos comunidades que los creen, esos mitos. Entonces empezamos a relacionarnos con los que creen lo mismo que creemos nosotros. Empieza un proceso de sociabilización cultural mucho más fuerte y nunca visto jamás en la Tierra hasta que se empezó a dar. Y tras cartón, como aparece ahí al final, la ciencia aparece como contrapunto de los mitos. O sea, los mitos fueron lo que creímos y de repente aparece gente que dice, analiza los mitos, se preocupa por el saber, por la verdad, se preocupa porque nunca vio un homínido con cabeza de león o una mujer con pelos de serpiente y empieza la ciencia y el desarrollo del conocimiento como lo conocemos actualmente. Con respecto al lenguaje, ¿sí? Te podemos expresar lo que es, lo que creamos y lo que creemos que aunque no exista, esto que hablábamos de los mitos. Se interpreta, y acá algo fundamental en este título de este capítulo, que es la revolución cognitiva, porque ese lenguaje ficticio se interpreta como el inicio de la revolución cognitiva. Ya hay un cambio, el Homo sapiens rompe con las bondades que ha logrado el género Homo hasta ahí y lo extrapola más allá de lo imaginable a través de ese lenguaje ficticio. Con respecto al lenguaje, nombraba dos teorías, una respecto a la descripción del mundo y otra como la palabra que usaba era chismorreo, que tenía que ver con esa socialización y el hablar del otro o de la propia comunidad. Siguiendo con este gran poder y esta gran evolución y rápida, avanzamos, como dice ahí, como avalanchas.
gracias a lo que podemos crear, cómo podemos aprender y comunicarnos, nos transformamos en una avalancha torpe que avanza y va tomando todo lo que aparece, pero sobre todo también nos diferencia de las otras especies. Ahí vemos un pasaje de distintos elementos que fuimos creando y cómo llegamos de tallar piedra para generar lanzas a celulares que generan reels por un algoritmo. En esa evolución avanzamos como avalancha, porque viendo los tiempos, como decía antes, de 6 millones de años, esto en cuánto se dio desde este periodo paleolítico de las lanzas hasta los celulares. Una nimiedad, algo chiquito en 6 millones de años. Siguiendo y analizando esta avalancha del Homo sapiens como género de su especie, no solamente objetos fuimos generando, esta idea de ficción, de mitos y de empezar a generar la ética y la moral, lo que está bien, lo que está mal, conductas, costumbres, comportamientos que nos caracterizan y nos hacen adaptar a ese contexto. Ahí puse tres, por ejemplo, que pasamos de cazadores-recolectores, faltó de cazadores-recolectores a esperar el delivery. Esto genera una pérdida en la capacidad física de supervivencia, que aunque sí es que no tenemos esa capacidad de trepar un árbol, la gran mayoría, o de juntarnos en una cuadrilla de 15 a cazar un león, trabajamos más, hacemos más. Y nos dedicamos a cosas más chiquitas. Somos profes de educación física, somos contadores públicos, nos dedicamos a cosas pequeñas dentro de nuestra comunidad y trabajamos más. Otro ejemplo es la monogamia, que es una limitación de la reproducción totalmente antinatural, fuera de lo que puede ser una acepción biológica, y pensando en esa monogamia generada, en la fidelidad, en el estar con el otro, nos preguntamos si el divorcio no es una consecuencia de la monogamia obligada que lucha contra el impulso de reproducirnos, o hasta inclusive con nuestra propia libido. Y por último, el celibato, que somos la única especie que controlamos nuestro ADN por decisión propia, por voluntad, decidimos no reproducirnos, y nos pone en una situación, como dice el último cuadro, de así simplista de cultura más biología da el ser humano. No podemos analizar solamente porque si alguien es célibe, no se puede analizar de la biología. En la biología hay reproducción. En este caso, la cultura invade el estudio antropológico del ser humano, teniendo en cuenta todas sus eh, decisiones como algo parte de su supervivencia. Para finalizar, ya con esta idea de pequeño paso por este análisis de evolución del Homo sapiens, de cómo empezamos, cómo avanzamos rápidamente, cómo nos diferenciamos del resto de las especies, inclusive de los géneros de nuestra propia especie, tenemos que empezar a analizar también que fue el primero que sale de África y pasa a otro continente. No es el primero que sale de África porque otros géneros ya se habían desperdigado por todo lo que era África y Asia, inclusive llegando hasta América por Alaska, según las teorías de migración. Pero es el primero que cruza el mar y llega a una isla. Este sí es el Homo sapiens. Y se hace 45.000 años cuando llega a Australia. Y ahí nos pone en evidencia de algo. Está marcado que si bien hay cambios climáticos, hay pruebas de que cuando el hombre llega, o el Homo sapiens llega a Australia, lo que genera es la destrucción de la megafauna. Ahí vemos una imagen general, pero especialmente ese animal que se ve ahí, que es el diprotodonte, desaparece 45.000 años de aquí, alrededor de 45.000 años, casualmente cuando el Homo sapiens llega y pasa lo mismo en América. Entonces, esta especie torpe con gran capacidad, abalanza, conquista, pero muchas veces no mide las consecuencias. Y esto se traslada hasta el día de hoy, pasando por todos los procesos en lo que corresponde a la evolución de la humanidad y del Homo sapiens en particular. Así que hasta aquí es la presentación y el pequeño resumen, un pequeño aporte a lo que es este capítulo de este gran libro. Esperen que ahora tengo que dejar de grabar. Ahí está. Ahora sí, hasta luego.